me Ujú. quiero basar en dos artículos muy importantes para el manejo de la mucositis oral por quimio radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Esta fue una revisión de la literatura y era como nuestra guía de manejo clínico para estos pacientes, ¿no? También otro de los artículos es la mucositis de cabeza en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Otra vez una revisión sistemática de la literatura para saber un estatuto y un consenso de un grupo de especialistas en oncología. Entonces, haciendo la revisión de ciertos artículos, aparte de lo que ya tenían establecido los médicos adscritos del instituto, podemos hacer ciertas recomendaciones, ¿no? Las primeras de ellas, o lo que a mí me gustaría dejar muy claro, es este primer punto, que son prácticas no recomendadas, prácticas que no deben de ser utilizadas para la prevención o tratamiento de la mucositis oral por radioterapia, que era la lesión o la manifestación más frecuente en pacientes sometidos a radioterapia, ¿no? Vamos a evitar a toda costa el uso de crioterapia o tratamientos experimentales, en primer lugar, porque son elevados en costo y no representan ningún beneficio según lo reportado por la literatura para el paciente, ¿no? O sea, vamos a tratar de evitarle a un paciente gastar más de lo necesario en tratamientos que no tienen ningún fundamento ni que se ha demostrado un beneficio. Otros de los tratamientos que hemos visto y que se han revisado en otros artículos que se recomiendan de manera empírica, pero no deben de ser utilizados, son la mifosfatina. La mifosfatina es un citoprotector que sí se utiliza en pacientes que recibieron quimioterapia o, por ejemplo, para proteger los riñones u otro tipo de órganos, pero su aplicación en cavidad oral o en cáncer de cabeza y cuello, pues todavía no tiene un fundamento bien certificado, ¿no? La glutamina, que es un aminoácido que se encuentra de manera esencial en las proteínas, también se vende de manera, digamos, sintética y se ha utilizado como si fuera un suplemento alimenticio para este tipo de pacientes sin reportar ningún beneficio para ellos, ¿no? Ya en la parte dental, el uso de clorexidina o enjuagues o pastas con triclosan y clorexidina están en desuso. O sea, se sabe que son agentes irritantes que por esta sensación por este propio efecto que ellos tienen, ¿no? De antimicrobianos, antifúngicos, antimicóticos, lo que sea, pues pueden llegar a barrer esa microbiota oral que recién se está estabilizando después de la radioterapia y pueden llegar a ser más adversos que benéficos, ¿no? También la aplicación de remedios naturales como la miel o el aloe vera, pues están en desuso, pueden llegar a sobreinfectar estas úlceras o estas lesiones que ya están en boca. También el uso de otros tratamientos experimentales como prostaglandinas, antibióticos, esteroides, no debe de ser parte del tratamiento. Esta sí es como que quiero que se la graben, que le tomen foto, cosas que no debemos emplear. Si esto bien a veces llega a ser un secreto a voces, una recomendación de paciente a paciente, pues bueno, que no sea una recomendación de odontólogo a paciente, por favor. Muy importante. Aquí está lo que sí debemos de recomendar. Estas son prácticas recomendadas para la prevención y tratamiento de la mucositis oral por radioterapia. El enjuague número uno, la sustancia número uno que podemos utilizar es la benzidamina. También otra parte muy importante y que ya no tiene que ver con algún medicamento o terapia experimental es la detección de la presencia de ciertos factores de riesgo que pueden ayudar a agravar la mucositis oral y pues dar una buena instrucción de higiene oral. Aquí está el primer punto al que me refería, la eliminación de ciertos factores de riesgo que van a ser perjudiciales para el paciente en esta etapa de radioterapia o inmediatamente posterior a la radioterapia mientras se manifiestan estos efectos secundarios agudos. Como odontólogos o personal de salud vamos a tratar de eliminar al 100% el hábito del consumo de alcohol y tabaco. El consumo crónico de alcohol, pues sabemos que se asocia a la atrofia de la mucosa oral y cambios displásicos en ella. También es un factor de riesgo para el cáncer oral, pero en el caso de las lesiones por radioterapia, pues estos mecanismos contribuyen a aumentar la susceptibilidad de la mucosa, pues ahora sí que la hacen más sensible a estos agentes químicos y radioterapéuticos y pues van a lesionarla más fácilmente, a resecarla, a ulcerarla. Entonces, prohibidísimo el alcohol en esta etapa. Esta sí es una recomendación que le tienen que hacer a todos sus pacientes que van a ser sometidos a radioterapia de cabeza y cuello, eliminar por completo el consumo del alcohol.
Además, porque sabemos que pues predispone a la desnutrición y la inmunosupresión, que son dos moduladores muy importantes en la etapa de tratamiento de un paciente oncológico, ¿no? Y menos que mezclen alcohol y tabaco. Exactamente. Y ahora pues la parte del tabaco, ¿no? Pues ya vemos que las células epiteliales de la mucosa bucal reaccionan ante el humo y la combustión del cigarrillo por los carcinógenos que tienen, y pues esto va a alterar de una mayor manera la respuesta inmunitaria, generando mayor inflamación en la mucosa. Entonces parece broma, pero pues cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Después de una extracción o de una cirugía muy invasiva, ¿cuántos pacientes no nos preguntan si pueden consumir alcohol, si pueden ir a una fiesta, si pueden fumar? Pues lo mismo pasa en los pacientes que están sometidos a radioterapia, ¿no? A pesar de que es un tratamiento mucho más complejo, doloroso, de difícil aceptación y que psicológicamente trae muchas implicaciones para ellos, pues bueno, no dejan de ser humanos o de tener ciertos hábitos que ya estaban preestablecidos. Y sí es muy importante hacer aquí el señalamiento acerca de ellos. Otro punto muy importante, y es aquí donde también entra el odontólogo, pues una correcta instrucción de la higiene oral. La educación del paciente en técnicas de higiene bucal es de suma importancia. Vamos a tratar de recomendar siempre utilizar un cepillo de dientes o de cerdas suaves y seda o hilo dental, un cepillo interproximal para las áreas de estos contactos, ¿no? Uno de los grandes cepillos que recomendábamos en el instituto, que veíamos que tenía, pues, si no efectos benéficos, al menos que no era nocivo con la mucosa y con los dientes en los pacientes sometidos a tratamiento, era el Curaprox 5460 y todas sus versiones que salieron de la marca Colgate o de otros, ¿no? Que son muy Vamos a suavecitas, ¿no? De las Exactamente, se buscan cerdas suaves, que no tengan filamentos, que no tengan desniveles, que no vayan a atrofiar más todo el tema de la mucosa masticatoria, que como también vimos ahí se presentan úlceras, entonces vamos a tratar de buscar siempre una técnica adecuada para nuestro paciente, ya sea Stillman, Bass, la que sea, pero que sea personalizada de acuerdo pues, a las características dentales o del reborde alveolar que tenga nuestro paciente, ¿no? Sí es importantísimo hacer una correcta detección de las necesidades de nuestro paciente. El control de la enfermedad periodontal o caries preexistentes son fundamentales también para hacer una intervención antes y durante el tratamiento, ¿no? Si bien ya durante el tratamiento no podemos hacer procedimientos invasivos, pero a lo mejor aplicaciones tópicas de fluoruro, el uso de ciertos enjuagues para mitigar las infecciones que ya existían de manera previa, ¿no? Una limpieza dental también es súper importante para el control de la mucositis oral o para evitar cualquier aparición de estos síntomas, ¿no? También la higiene interproximal y demás. Otro punto muy importante, pues se sugiere el uso de productos de cuidado bucal que no contengan alcohol y que no tengan un sabor intenso, ¿no? Regresando al punto de la clorexidina, del triclosan, agentes que no sean nocivos para la mucosa. Y pues también las prótesis orales se deben de mantener limpias y suspender su uso durante la noche y en presencia de una mucositis oral o una lesión secundaria a la radioterapia manifiesta, ¿no? Cuando ya existen algún síntoma de este tipo, lo más recomendable es suspender el uso de prótesis o aditamentos, retenedores, lo que sea, que provoquen una mayor inflamación localizada en la mucosa bucal. Otras recomendaciones súper importantes es que le digamos a nuestros pacientes que están sometidos a radioterapia, pues que aprovechen los momentos de mayor ánimo y menor fatiga para realizar sus comidas fuertes, así como el consumo de snacks a lo largo del día. Va a ser muy, muy importante para su recuperación la ingesta de proteínas a través del consumo de carnes rojas, de lácteos, huevo, aquellos pacientes que sean veganos o que tengan algún otro tipo de requerimiento nutricional, pues bueno, frijol, lentejas, habas, soya, o sea, el chiste es seguirse nutriendo adecuadamente, también tener una ingesta suficiente de agua. Esto va a variar según las recomendaciones de cada médico, pero también hay que evitar los mitos o tabús acerca de la alimentación de un paciente con cáncer, ¿no? Creo que es la alimentación que todo mundo deberíamos de tener, libre de grasas, libre de irritantes y demás, ¿no? Preparar los alimentos en caldo o en salsas le van a ayudar al paciente a facilitar su deglución para que pues no tenga
sensación de atragantamiento, de ahogo cuando está tratando de digerirlas, porque como vimos, también la disgeusia y la disfagia son dos problemas muy frecuentes en esta población. También vamos a tratar de decirle al paciente que consuma los alimentos a temperatura ambiente o templada, principalmente evitar las bebidas o alimentos muy calientes que puedan llegar a quemar la mucosa oral, que de por sí ya está lastimada, ¿no? Vamos a evitar de igual manera los alimentos ácidos, picantes y salados por estas pues digamos, problemáticas que hay en la percepción de los sabores y que resulten más desagradables para ellos, ¿no? Hay un mito muy importante acerca de la pérdida de peso en el paciente oncológico, pero esto tiene que ver más con el aspecto hedónico de los alimentos. Si bien la disfagia oncológica es un problema muy importante y que se tiene que intervenir adecuadamente, colocar sondas de gastrostomía o algún otro soporte nutricional, también es muy importante que no forcemos, pero sí invitemos al paciente a seguir con la ingesta oral de los alimentos, ¿no? Para evitar una esofagitis o alguna otra complicación por el desuso de la alimentación vía oral. Entonces, para ello, toda esta serie de estrategias como consumir paletas de hielo o nieves por la sensación refrescante, humedecer los trozos de alimento antes de comerlos para que sean lo más accesible posible y que el paciente no se sienta pues aislado o diferente, ¿no? También se recomienda que las comidas sean en compañía de su familia, de sus seres queridos, que no deje de realizar sus actividades normales, en la medida que le sea posible, ¿no? Como bien dijimos, el tratamiento con radioterapia es algo ambulatorio que dura ciertos minutos. Como todo tratamiento o cada visita a hospital, pues conlleva una carga psicológica muy importante, ¿no? De desánimo, de poca esperanza, pero es importante mantener al paciente con una óptima calidad de vida para que estos efectos no permeen en su salud en general, ¿no? Otra cosa muy importante es que el proceso de recuperación de cada paciente es dinámico e individual. Todas las recomendaciones que estoy dando pueden ser distintas a lo largo del tratamiento y también van a tener que ir de la mano con lo que sus médicos generales o los médicos oncólogos que les estén dando el seguimiento adecúen según el estado de cada paciente. Sí, son recomendaciones generales. En cuanto a la serostomía, ¿ustedes recomiendan saliva artificial? Exactamente, doctora. Para el tema de la serostomía, pues el consumo de 2 litros de agua, el uso de sprays o si bien podemos hacer la saliva artificial con algunos tutoriales que hay en YouTube y demás, también se recomienda, por ejemplo, la ingesta de alimentos que tengan esta consistencia, como lo son nopales. Teníamos un compañero del Instituto Politécnico Nacional que nos enseñó a hacer una saliva artificial a través de hervir nopales, colar el agua, dejarla a temperatura ambiente, utilizar una cucharada de bicarbonato y estar haciendo estos enjuagues antes de cada comida, ¿no? La idea es mantener humedecida la mucosa bucal o lubricada antes de cada alimento. La serostomía pues va a estar dada también en mayor medida por la dosis de radioterapia y la zona irradiar. Por ejemplo, si el paciente tenía el tumor a lo largo de la mucosa yugal, obviamente las glándulas que están en toda esta zona se iban a ver afectadas. Entre las glándulas salivales, pues sí, una vez atrofiadas ya no hay más que hacer y el tratamiento de esta secuela pues es paliativo, ¿no? Sí, totalmente dejan de funcionar. Exactamente, pierden su función, doctora.